Soy el evangelista Jimmy Swaggart y estamos alegres de tenerles con nosotros en esta noche. Qué bueno ver a Gabriel, también a Lauren, Josh Rosenstern y al doctor David Watts. ¿Y dónde está Gabriel? Ahí está Gabriel. La última vez que revisé. Mike Musserall, John Rosenstern, Dave Smith, aquí está. Y Donnie. Alguien dice, bueno, olviden lo que dijo. Y qué bueno tenerle con nosotros en todo el mundo, donde quiera que esté, de donde quiera que esté sintonizando. Qué bueno que nos sintoniza. Estamos viendo los eventos en el libro de Apocalipsis que vienen sobre esta tierra en una manera de una manera muy cercana. No es placentero de ninguna manera. Jesús dijo que será peor que cualquier cosa que jamás ha sucedido en el planeta Tierra y nunca sucederán jamás. Así que eso es algo terrible. Tan terrible, es peor que cualquier cosa que jamás haya sucedido en esta tierra y jamás sucederá otra vez. Así que, ¿por qué no sucederá otra vez? Porque Jesucristo estará dirigiendo la situación y así lo hará para siempre. Démosle al Señor un aplauso de adoración, alabado Dios. Y Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él también será el mismo cuando la nueva Jerusalén descienda de Dios del cielo. Así que la razón por la cual nunca va a suceder otra vez es porque Jesucristo será el Señor de la gloria y gobernará esta tierra y todo lo que está en ella. Y cuando los 1000 años terminen, porque terminarán eventualmente, en ese momento entonces no habrá nada en esta tierra, solamente aquellos que son salvos por la sangre del Cordero y aquellos que aman al Señor Jesucristo. Alabado Dios. Muy bien. Dani, empezamos en Apocalipsis 13 y el versículo 11, por favor. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Se refiere al falso profeta. Por el empleo de la palabra tierra, el Espíritu Santo nos está diciendo que este hombre no es celestial, sino más bien de la masa o las masas. Esto presenta lo que es el falso profeta. Satanás quiere ser Dios, escuche bien. Él no lo va a ser, pero él lo quiere ser. Para hacer su trono el más alto en los cielos, eso es lo que él desea hacer, pero no tendrá éxito para lograrlo, ¿no? Y el anticristo quiere ser Jesucristo, en lo que tiene que ver con el poder, ¿no? Él obviamente tampoco lo va a hacer. El falso profeta va a buscar imitar al Espíritu Santo. Así que tenemos una Trinidad aquí que trata de ser como es, la Trinidad Santa, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el falso profeta vendrá en la tierra para magnificar al anticristo y él tendrá éxito en hacerlo por un periodo de tiempo. Pero su empuje principal. Bueno, léelo, Dani, por favor, antes de yo terminar con lo que estoy diciendo. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tiene apariencia de cordero para engañar. Un cordero realmente no tiene cuernos, podemos decir. Él tiene cuernos, pero solamente tiene tal vez 1 pulgada o 2 pulgadas de altura, solamente. Pero realmente el anticristo y el falso profeta buscará tomar control de esta tierra. Adelante. Hermano Sager, quisiera decir algo importante. Estamos viendo algo desarrollarse ahora mismo, algo que es similar a lo que esto va a ser. Una vez más, Tenemos la primera bestia que representa el sistema político. La segunda bestia va a ser más representativa de un sistema religioso. Están trabajando juntos el sistema político religioso. Lo que hemos estado mencionando, especialmente en el programa de su esposa, lo hacemos en Insight, tratando con esas situaciones que algunos dicen que somos muy políticos a veces. La realidad es que estamos tratando con situaciones morales. El aborto es algo moral. La comunidad homosexual es una situación moral.
Esas cosas se están manifestando en el ámbito político, pero la realidad es de que son más espirituales que tienen que tratarse. Aquí es donde yo creo que muchos no entienden el sistema del mundo, que está tratando no solo de tomar el sistema político, y están tratando de gobernar el sistema religioso del mundo para determinar dónde la fe de la gente debe estar. Ahora mismo quieren ver hacia el gobierno, y eso es lo que el anticristo va a querer hacer, que todos dependan de su gobierno. Estás en lo cierto. Donnie, continúa, por favor. Y hablaba como dragón. Se refiere al hecho de que será muy ungido por el diablo. En un sentido, el anticristo afirmará ser Cristo, mientras el falso profeta va a tratar de representar al Espíritu Santo. Adelante. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él. El poder o la autoridad ejercida por el falso profeta vendrá directamente de Satanás y no a través del anticristo. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. El falso profeta promueve la tierra y no al cielo. Queriendo decir, él prometerá el cielo aquí en la tierra. Las promesas que hará estarán conectadas a la adoración al anticristo. Josh, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes. Lo que está sucediendo actualmente, en parte, es lo mismo que lo que se está diciendo aquí, que están promoviendo un cielo en la tierra. Diciendo que si la nación adopta el socialismo, comunismo, que todos los problemas económicos se van a resolver. ¿O estoy equivocado? Creo que tiene toda la razón. El hecho es de que lo que están diciendo es que si obedecemos lo que les decimos, si seguimos lo que les mandamos, todo va a estar bien. Pueden viajar, pueden ir a comer a donde quieran, pueden hacer lo que quieran, pero si no se someten, vamos a tener muchos problemas. Es el mismo espíritu. Bien. Los poderes influentes, sea quien sean, realmente que vimos ciudades quemadas en los últimos meses, etcétera, etcétera. Ah, ¿La gente está creyendo estas cosas? ¿Realmente las están creyendo? Si ven las redes sociales o los medios de comunicación generales, pensarán que sí, pero si se fijan muy bien, hay mucha crítica, mucho empuje. La gente está despertando finalmente. Alabado el Señor, se está despertando. Comienza con la iglesia, pero la gente se está despertando. Hay mucho empuje, mucha resistencia. Lo dije esta mañana, no estoy seguro, pero de cualquier manera, la gente usualmente realmente no le importa nada hasta que me afecta a mí. La mayoría de la gente no le importa mucho si le afecta a usted, sino Eso cuando es me afecta verdad. a mí es cuando la gente comienza a poner atención. Y la gente está comenzando a poner atención porque yo apenas he hablado esta semana con varios individuos, esta semana, y ahora, gracias a Dios, que las cosas parecen como que van a cambiar. Sin embargo, hasta apenas hace poco, ellos, o un familiar, un ser amado, un amigo, que van a quedar desempleados porque rehúsan tomar una vacuna por el mandato. Otros que van a llenar su automóvil con combustible, comprar las cosas para la cena de acción de gracias, no pueden porque está afectando a la gente en lo personal y se está dando cuenta de que así como dice la escritura de Saulo o de Saúl, él quitará. Lo están viendo ahora de primera mano. Bueno, lo que muchos no entienden, algo que se debe de cambiar a la fuerza, destruyéndolo todo, vamos a decir, hay algo que está mal allí entonces. Bueno, el problema es que hay un segmento entero de la sociedad que ha creído la narrativa de los medios generales y la mentira. Explica eso, por favor, explícalo. Bueno, hay muchas mentiras por todos lados, ¿verdad? Así que probablemente tomará un tiempo, pero la idea es esta, que primeramente la estructura entera de lo que tenemos en este país es un gran lío de acuerdo a ellos. Que tenemos un país, los Estados Unidos de América, que está edificado sobre, y bueno, ese es el término, está edificado sobre la supremacía blanca, edificado sobre el privilegio blanco, y que somos una nación racista, que somos un país lleno de desigualdades y de inequidades. Queriendo decir que el hermano Larson tiene más que yo, tenemos que quitarle a él para que me lo den a mí y estemos igual. Bueno, eso es comunismo. Exactamente, eso es lo que es comunismo. A esto se le llama robo,
quitarle a alguien que se ha ganado algo para dárselo a alguien más que no ha hecho nada para merecerlo. A eso se le llama robar. Y la Biblia dice, no robaréis. Pero el hecho es de que sí, es comunismo, es socialismo, es redistribución. Pero lo creen. Están promoviendo un cielo en la tierra. El gobierno está prometiendo ahora mismo, pero seamos honestos. La respuesta es, le están diciendo a la gente que hay que depender del gobierno para solucionar los problemas. Si no tienen suficiente dinero, si no tienen empleo, si no pueden ustedes vivir la vida, aunque muchos de los problemas son causados por el problema, muchos de los problemas son causados por el gobierno, ellos crean el fuego y les venden el extinguidor también. El hecho es de que ellos están diciendo, dependen de nosotros, somos sus dioses, pero ese es el corazón del hombre, eso es lo que están haciendo. Si ustedes obedecen, si hacen lo que les damos y aceptan nuestra narrativa, van a ser recompensados y nos vamos a encargar de ustedes. Una de las cosas que sucede es que están promoviendo una utopía. Entonces todo el mundo está buscando esa utopía, pero esa utopía será tal que usted no será dueño de nadie y se sentirá satisfecho. ¿Cómo? ¿Cómo puede usted depender del gobierno al punto de que le van a crear una utopía? Realmente lo que quieren es un ingreso global. Van a decidir un ingreso global para todo el mundo y eso es parte de lo que se está promoviendo. No va a tener estrés, no va a tener que estar trabajando, todo estará al mismo nivel para todo el mundo. La redistribución Lo de la que se riqueza. está Nunca funciona eso. Nunca, así es. funciona. Pero en cuanto al punto del hermano Swagger, de lo que estamos hablando y de lo que estamos presentando, lo que vemos que está sucediendo, no es ciencia ficción, no es cuento de hadas. La palabra de Dios ya lo describe. Así que nosotros como cristianos no debemos estar sorprendidos. La Biblia nos dice qué es lo que va a suceder. No es una conspiración porque es algo que se habla en la palabra de Dios. Exacto. Y lo que la palabra de Dios describe en cuanto al sistema ya establecido bajo el anticristo, como lo presentó papá, en el ámbito político y económico, con los componentes religiosos ya uniéndose todos. Estamos viendo ya eso suceder y no es sorpresa, está presentándose ante nuestros ojos. ¿Cómo podemos ser tan ciegos? Lo que está pasando es el mismo espíritu. Lo que podemos ver en el texto es la humanidad una vez más realmente queriendo un mundo sin Dios y queriendo su propio reino sin Dios. Así que vemos eso que lo vemos en el mundo. No hay religión, no hay Dios. Todo el mundo está ayudándose los unos al otro. La humanidad ayudándose los unos a los otros. Y todo estudiante de historia sabe que el socialismo nunca ha funcionado en ninguna capacidad. No hay un ejemplo donde podamos ver el efecto del socialismo de una manera positiva. Y realmente hay aquellos que tienen el poder de enriquecerse, se enriquecen. El pobre es más pobre, no hay clase media y no hay manera de avanzar. Se llega al punto de una total dependencia del gobierno y eso es lo que quieren. Pero llega a un punto de llegar a un mundo sin Dios, un mundo sin religión. Lo vemos en el texto y vemos que está sucediendo en el mundo hoy día. No se trata de un mundo sin religión porque el gobierno que proponen es la religión. Bueno, sí, eso es correcto. Eso es correcto. Un mundo sin el evangelio bíblico. Sí. ¿No? Él hizo el término, él dijo que era un mundo sin religión y eso realmente no es verdad, sino un mundo sin una religión bíblica. Ellos creen en la religión, el gobierno. El gobierno es su Dios. Eso es. Y el gobierno es la religión. Esa es la religión. Vamos a suplir sus necesidades. Exacto. ¿No? Nosotros vamos a satisfacer la necesidad del corazón. El gobierno lo hará. Ellos están tratando de, y su gobierno dice que vamos a redefinir el género. Vamos a cambiar la definición de lo que Dios creó en cuanto al matrimonio y el hogar. Y vamos a cambiar, la religión va a decir que los padres ya no son capaces de criar a sus hijos. Nosotros vamos a criarlos y no les vamos a decir que les vamos a enseñar, así como el día de hoy o apenas el día de ayer, otra controversia llegó a otra escuela, a otro distrito escolar, una familia se enteró de que la escuela estaba transicionando a su hija de $13 sin su permiso, cambiando su género, Dios. cambiando su nombre, cambiando todo. ¿Y qué edad tenía la joven? 13. Y la madre, que es una psicóloga, se enteró de ello y ella dijo, ¿están ustedes locos? Ella jamás ni una vez ha presentado
ningún tipo de disforia de género, como quiera que le llamen, en su hogar. No, nunca jamás. Así que su argumento es, ustedes la han influenciado a ella. Así que eso está sucediendo. Cada distrito está haciendo cosas que no tienen que decirle a los padres. Ellos pueden ayudarle a un niño a tener un aborto y no informar a los padres. Dios. Así que eso es lo que el gobierno está haciendo. Está sobreextendiéndose, pero es una religión. Ellos están diciendo nosotros somos Dios y nosotros sabemos más que cualquier otra persona y nosotros podemos hacerlo mejor que el Dios de la Biblia. Bueno, realmente, ¿cómo se puede cambiar eso? Avivamiento, número 1. Y número 2, la iglesia saliendo a votar y que vote bien. Pero un avivamiento tiene que suceder primero. Leí algo el día de hoy que es muy sorprendente. Un libro escrito por un ministro sueco. Estaba hablando de la iglesia clandestina en China y de cómo está floreciendo a pesar de la persecución. Uno de los pastores chinos pudo venir al occidente un tiempo, a los Estados Unidos, a visitar. Cuando él regresó a China y se reunió con otros líderes clandestinos, le preguntaron a él acerca de su iglesia de su viaje a los Estados Unidos y de todo, y él dijo esto: bueno, nuestros hermanos occidentales saben cómo planificar, pero nosotros sabemos cómo orar. Wow. Así que esto nos dice, Repite eso otra vez. nuestros hermanos occidentales, los cristianos, saben cómo planificar, pero nosotros sabemos cómo orar. Muy bien. Entonces la respuesta a su pregunta se regresa a las 2 reuniones de oración, pero también entra a nuestro deber y nuestra responsabilidad cívica de llegar el día de las elecciones para votar correctamente y también para involucrarnos a nivel local con la escuela, la junta directiva, el municipio. No queriendo decir de que usted se postule, pero hay que saber quién se está postulando y no voten por las personas que no sirven. Josh, dijiste que el pueblo está empezando a ver. Eso fue lo que dijiste. Es lo que estamos viendo, que la gente está comenzando a despertar. Si nos fijamos en el estado de Virginia, creo que es el ejemplo más reciente. Ellos acaban de tener elecciones de gobierno, del gobernador y del fiscal general. Fiscal general. Exacto. Y de la todo el casa municipio. estatal. Y todo cambió y no fue porque nos regocijamos de que pasó de un partido al otro. No, ese no es el problema en sí. El corazón de todo esto es que el pueblo en el estado de Virginia dijo, espera un momento, no estamos bien con lo que está pasando. No estamos de acuerdo con la junta directiva y que las escuelas enseñen la teoría racial crítica y que los adoctrine. Ellos se reunieron y votaron y la voz del pueblo fue escuchada. Por eso queremos y seguimos diciendo que no digan, bueno, es que no hay nada que podamos hacer por el fraude en las elecciones. Hay que ignorarlo y que pase lo que pase. No, por favor, no hagan eso. Bueno, Nueva Jersey hizo básicamente lo mismo. Nueva ¿no? Jersey no tuvo la misma respuesta que Virginia. Muy pero, cerca, ¿no? Muy cerca. Sí, pero el punto es que la gente, como les dije, está despertando. Están comenzando a poner atención y a darse cuenta de que hemos sido engañados. Se nos ha mentido. Están mintiendo y son hipócritas. Y es un montón de estándares dobles. Mi hijo tiene que traer mascarilla a la escuela, pero ciertos funcionarios públicos no. Solo se ponen la mascarilla para las fotografías o las entrevistas y se las quitan y siguen con su día. La gente está comenzando a despertar y se está dando cuenta de que nuestro país no está en buenas condiciones. La sociedad no va a mejorarse, entre comillas. Va a continuar moviéndose en una dirección que es mala porque es el corazón del hombre. Es malo. Pero, como predicó Gabe hace un par de semanas, pero Dios, el Señor puede intervenir y retener la ola de las tinieblas para que el evangelio pueda predicarse. Y yo creo que el mensaje de la cruz es lo que el Espíritu Santo está levantando y ha levantado alrededor de esta nación y el mundo, todo el mundo, para traer a la iglesia de vuelta a Cristo. Amén. Yo creo que esa es la clave para el avivamiento que estamos viendo, el mensaje de la cruz. La gente teniendo el objeto correcto de su fe. Y la semana pasada que hablamos de avivamientos un poco, cuando estábamos hablando de Topeka, Kansas en 1901,
Yo estaba recordando cómo comenzó con un grupo de estudiantes que estaban teniendo elecciones en 1900 a 1901 y comenzando el movimiento pentecostal moderno. Y yo comencé a preguntarle al Señor, Señor, en este avivamiento que tú vas a traer, este derrame de tu espíritu, yo pido que comience en nuestros institutos, en JSBC, y pido que comience en el grupo musical, en el ministerio de jóvenes, entre los jóvenes, que continuemos, porque yo creo que el Señor está trayendo un gran mover de Dios aquí. Amén. Correcto. Hermano Suárez, lo que usted dijo con respecto al mensaje de la cruz y con lo que el doctor Watts estaba diciendo, la iglesia, nosotros leemos en el Antiguo Testamento de Israel que el avivamiento llegaba y que rápidamente la gente caía a idolatría otra vez y se apartaba de Dios. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo pasa eso? Bueno, lo vemos el día de hoy. Este mensaje de la cruz es un mensaje de reforma, es un mensaje de regreso a la verdad. Y cuando usted pregunta qué se puede hacer, qué se necesita hacer, solamente hay una cosa que puede combatir cualquier mentira, y esa es la verdad. No solo algo que sea verdad, sino la verdad. Y solamente hay una verdad, y eso es Jesucristo y el crucificado. Así es. Eso es lo que la Así iglesia es. necesita, es lo que el mundo necesita. Y yo creo que al estar hablando de gente en el mundo que se despierte y que se dé cuenta, yo creo que es porque la iglesia, todas las definiciones, denominaciones, no importan, individuos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, está despertando y están escuchando el mensaje de la cruz, mientras que el Espíritu Santo abre y revela. El hermano Larson, usted presentó, creo que ya hace un par de meses, y ha estado en mi corazón, en mi mente, que la gente está despertando a este mensaje, está escuchando este mensaje y está edificando fe, no solamente el pueblo que está ignorándolo, pero sí está haciendo la diferencia. Y yo declaro que ese va a ser el caso más y más, que el Espíritu Santo se mueve y de Yo eso creo eso. saldrá Yo su creo eso. avivamiento. Cuando yo me uní a este ministerio, alguien me preguntó, ¿usted está de acuerdo con lo que enseñan como el mensaje de la cruz? Y yo dije, sí. Mientras más lo investigo, más lo leo, creo que sí es lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Y tenemos que volver a lo que Pablo enseñó sobre la salvación, la justificación, la santificación y victoria sobre el pecado. Así que sí, estoy de acuerdo. Y lo sigo estando, ¿no? Mientras continúo el estudio y el aprendizaje, me sorprendo de realmente, es como que una luz que se entiende y pienso yo, Señor, es como que yo nunca había estudiado, yo tengo que estudiar esto, tengo que enfatizar el mensaje de la cruz y lo que es en mi ministerio y mi vida. Y le doy gracias a Dios por esto. Bueno, estas personas con las que hablaste, y sé que no les puedes leer la mente, pero ¿fue una pregunta negativa o positiva? ¿Qué te parece? ¿O solamente inquisitiva? Inquisitiva. Creo que con algunas personas no era algo negativo. Algunas personas bueno, ustedes piensan que ya tienen todo averiguado, ¿verdad? Y es una de esas cosas, y no lo tenemos todo averiguado, pero vamos a sacar el mensaje, promoverlo, porque estamos aprendiendo todos los días, profundizándonos más en el Señor. Así que al comenzar a estudiar, apenas hace unos cuantos años, leyendo sus libros y todo eso, yo dije, bueno, esa es una revelación, pero también es la manera de poder regresar a lo que Pablo enseñó y No enfatizarlo. es algo nuevo, no es nuevo. Correcto. Es lo único que funciona. Así es. Es lo único que Correcto. funciona. Eso es un hecho. Satanás es un mentiroso, es un engañador, y él le dirá a la gente que, mire, él presentarle la carnada a la gente, hemos escuchado esa historia también, pero es falsedad, es una mentira. Y creo que mucha gente se está despertando el hecho de que lo que a ellos se les está diciendo, todo lo que se les ha vendido a ellos es una mentira y es una falsedad, es algo ficticio, no produce lo que a ellos se les ha prometido, solamente No. Dios lo produce. La gran nación de Rusia, cuando los comunistas tomaron poder en el 1917, la iglesia, los líderes de la iglesia, argumentaban sobre cuáles serían las inversiones y, y no importaba lo que eran realmente después de ese día en particular, realmente todo se había terminado. Pero yo sé que la palabra de Dios, el mover del Espíritu Santo, es la única respuesta.
No hay otra respuesta. No es una de varias. Esta es la única. Y yo siento que el mensaje de la cruz es el Evangelio. No es Absolutamente. algo anexado, es el Evangelio. Yo me sorprendo, francamente, de una persona que cuestione la cruz. Hermano Swagger, usted no puede atacar el mensaje de la cruz utilizando la Biblia. Puede utilizar otras cosas, pero no puede utilizar la Biblia, porque la Biblia, no hay escritura en la Biblia que pueda venir contra el mensaje de la cruz, porque es el Evangelio. Un predicador bautista lo dijo y lo dijo correctamente. Aquellos que rechazan la cruz nunca la rechazan en una base teológica, Así sino es, más bien en una base correcto. moral. Hay un problema moral allí y yo no puedo decir cuál es. Una vez más, yo no veo cómo cualquier persona tal vez no quieran aceptarlo, tal vez digan no nos interesan y eso es una cosa, pero el ignorarlo y el aplicar su corazón para entender es difícil. Es difícil decir que la cruz de Cristo es insignificante o inconsecuencial. No veo yo cómo alguien puede llegar a esa conclusión. Pero el diablo tiene maneras de hacer esas cosas, ¿no? Pero el problema es este. Si ustedes dicen, y pongámoslo de esta manera, si dicen que es el mensaje de la cruz, entonces no es todo lo demás que hemos estado haciendo. Así que requiere y demanda a nivel personal, predicadores, miembros todos, arrepentimiento, y requiere que nosotros nos deshagamos de todos los programas, de todas las enseñanzas falsas e incorrectas, porque presenta y expone todo eso ampliamente. Eso no es fácil para ninguno de nosotros. Imagino que no. Yo crecí en esto. Bueno, yo soy como la mayoría de la gente aquí. Yo jamás hice nada en cuanto a beber y a drogas. Las fiestas de cumpleaños es todo lo que yo hacía. Gabe sabe de lo que estoy hablando. Yo jamás tuve nada de eso, gracias a Dios que ese es mi testimonio. Pero habían capas y capas y capas en mi corazón personal de los que yo me tuve que arrepentir, que no eran de agrado al Señor, cosas que yo estaba haciendo y pensamientos y acciones. Ese es el problema. La iglesia en general, cuando se confronta con el mensaje de la cruz, tienen que deshacerse de todo eso. Y eso no es fácil hacer. Ese es el problema. Rechazar el mensaje de la cruz es rechazar a la persona y el propósito de Cristo. Mm, yo diría que completamente sí. Cuando uno estudia el libro de Judas, él dijo que debemos contender ardientemente por la fe, que significa defensa completa, sin retener nada. La fe, no una fe, sino la fe, una fe específica de creencias que fue entregada a nosotros. Este mensaje es el único mensaje. No va a haber ningún otro. El evangelio que tenemos desde Génesis a Apocalipsis es el mensaje que fue entregado. Cuando realmente no se puede ser salvo sin aceptar la cruz. Lo que Jesús Exacto, hizo pero allí. cuando Judas, después de eso, el primer versículo, el versículo 4 de su primer libro, dijo, ciertos hombres entran a escondidas, ciertos versículos, él comienza a delinear ciertas rebeliones, Israel, Sodoma y Gomorra, los ángeles que dejaron el primer estado. Pero cuando uno se fija en todo esto, la rebelión, toda su rebelión se centraba en dos cosas. Rebelión contra la persona y el propósito. Todo eso. Así que toda falsa doctrina en la iglesia, cuando llega a su raíz, podemos envolverlo en cualquier caja que usted quiera, pero de alguna manera siempre regresa a tratar de llevar a la gente lejos de la persona y del propósito de Jesucristo. Eso es. Yo diría que eso es 100% correcto. Pero le doy gracias a Dios por lo que está sucediendo hoy día. Yo siento en mi espíritu que realmente hay algunos que lo han mezclado y otros lo Bueno, van a aceptar. siempre va a ser el caso. Eso siempre sucede. La gente llega a sus sentidos y mucha gente no. Pero en cada mover de Dios siempre va a haber un elemento de la iglesia establecida que regresó y se arrepintió y se
arrepintió. La mayoría sabe, pero siempre hay un remanente en cada uno de esos que sí regresan. Pero saben, el mundo pentecostal alrededor del mundo, especialmente en Europa, básicamente es inexistente. Así Y es. lo que está allá está tan fundido con la doctrina católica y el catolicismo. No voy a decir en qué país en este momento, en qué países, pero conozco a pentecostales, iglesias pentecostales, mega iglesias que se han vuelto a convertir al catolicismo. ¿En serio? Absolutamente, en estos últimos años. No hace años, apenas hace recientemente. En algunos casos es la iglesia pentecostal más grande de ese país, el que estoy pensando en particular. Y, y bueno, estos sindicatos tienen diferentes nombres, pero cuando vamos, ve, uno ve lo que ellos están aceptando. Y no es palabra de fe, no es esto, no es aquello. Ellos están aceptando idolatría y paganismo, principalmente catolicismo. Y bueno, es algo tenebroso, pero esa es la razón del por qué Estados Unidos ha sido bendecida. Por causa de que hay suficientes cristianos aquí, número uno. Número dos, tenemos los medios, tenemos la televisión. Esa televisión sale alrededor del mundo. Y a pesar de lo que los líderes y otros países, líderes religiosos, espirituales hagan en otros países, la televisión entra a hogares 24 horas al día, 7 Así días de la es. semana. Y no es amenazante. Pero eso es lo que pasa. Ellos están llevando al pueblo, alejándolos una vez a la semana, en su servicio de 1 hora. Pero cuando Así nosotros es. entramos 7 días a la semana, 24 horas al disponibles día. 24 horas al día, eso tendrá un gran impacto. Pero saben, uno se fija en, bueno, no voy a decir yo qué país, pero yo prediqué en este país hace varios años en una iglesia que en cierto momento era la iglesia más grande físicamente en todo el mundo y la iglesia pentecostal más grande de todo el mundo, no en Estados Unidos, no en Canadá, no en Australia, no en Inglaterra, sino en un país de Escandinavia. En cierto momento fue el edificio más grande físicamente en el que podían tener servicio y estaba lleno. Y la iglesia pentecostal más grande del mundo. Y ahora está casi vacía. Wow. Y ya no está aceptando el Pentecostés, aunque ellos dicen que son del Pentecostés pleno, pero no lo ¿Y son. qué es lo que están adoptando? Catolicismo, ecumenismo. Y bueno, ellos andan tratando de conocer al Papa y eso es algo grandioso, dicen. Hay un gran mover de jóvenes que crecieron en las iglesias pentecostales y están adoptando iglesias de liturgia y catolicismo. Yo fui al seminario con varios ministros que ahora básicamente son católicos, luego de ser ministros de Pentecostés. Y es como dice el hermano Dani, es que están buscando lo real, dicen ellos, están buscando algo que ellos realmente puedan creer para ayudar a cambiar sus vidas y no lo están encontrando en la tradición de la iglesia. Esto es algo grande, Muy conocido. especialmente en Europa. He hablado con muchos y les pregunto, pero ¿por qué van a ser católicos? No lo digo de una manera de desrespeto, pero me sorprende esto. Y es como que les gusta la liturgia y les gustan los cristales, la ceremonia y todo lo que allí se hace. Y definitivamente es algo que es popular desde hace unos cuantos años. Hermano Swagger, si me permite, hemos hablado del valor del mensaje de la cruz y usted sabe cómo yo valoro todo eso. He estado con usted al viajar a través de todo eso, pero yo creo que debemos tomar un momento y darle al pueblo el contenido de lo que es el mensaje de la cruz. Tenemos a gente que sintoniza el día de hoy y que tal vez no entienda lo que es de lo que estamos hablando. Así es, muy bien. ¿Cómo definiría usted el mensaje de la cruz al enseñarlo y cómo lo enseñamos y lo predicamos? Nosotros debemos entender, primero que nada, que todo lo que recibimos de Dios
desde salvación a bendiciones, etcétera, etcétera. El bautismo con el Espíritu Santo, todo es por lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz abrió la puerta, hizo posible que nuestros pecados puedan ser limpios. Antes de la cruz, la sangre de machos cabríos no podía remover los pecados. Los pecados permanecían, pero desde la cruz, gracias a Dios, los pecados han sido lavados. La cruz hizo eso posible, todo completamente. Y realmente la cruz hace las bendiciones de Dios abundantes en nuestras vidas y corazones y nos da victoria. Y esto es lo más importante, aparte de la salvación, claro. Nos da victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Nada más lo hará. Los pecados que atan a las personas, y yo he contado esto 50 veces, ¿no? Pero el Señor habló a mi vida, tal vez unos 20 años atrás, y me dijo, mi iglesia está enferma, y toda la cabeza está enferma, el cuerpo está lleno de llagas. Y me dijo en aquel momento, y tal vez usted no lo crea o lo dude, pero me dijo que esta propia iglesia, voy a empezar un mover en esta iglesia que le dará la vuelta al mundo. El Espíritu Santo puede obrar ahora desde que los pecados han sido lavados. Antes no podía hacerlo antes de la cruz. Puede vivir en los seres humanos. Él puede vivir en seres humanos y en el momento que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y corazones y eso se aplica a personas que no importa si sean pentecostales o no. El Correcto. Espíritu Santo les dará victoria. Y lo digo una vez más sobre el mundo, la carne y el diablo. Sin la cruz, usted no tiene nada de eso. Correcto. No hay un ancla para la fe. Uno no sabe en qué poner la fe. Disculpa, permítame decir lo siguiente. Qué bueno que lo mencionas, porque es importante. Lo más importante para el Hijo de Dios es asegurarse de que su fe esté anclada en Cristo y la cruz. El blanco de su fe Sí. es la cruz de Cristo. Y ese es el blanco. Y de eso es de lo que dependemos y eso es lo que hemos aprendido, que el poder para transformar al creyente a la imagen de Cristo solamente puede venir y solamente funcionará al grado que nuestra fe esté en Cristo. Tenemos a cristianos que tratan de tener victoria, y yo puedo entender esto, no estoy diciendo esto de una manera derogativa, pero están tratando de tener victoria sobre problemas en su vida con los que han tenido durante años, y no entienden que no pueden tener esa victoria porque lo están tratando de hacer a través de las obras. Así es. Todos estos problemas de los que han estado hablando los hermanos que están sucediendo en estas iglesias, yo creo que son el resultado de intentos fallidos de vivir para Dios a través de un medio que no funciona. Y están recurriendo a cosas que van a encontrar que no van a funcionar. Pero la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario siempre funciona porque ¿Cómo podemos estar en contra de eso? no se puede, pero lo que no entendemos, y aquí es donde el cristianismo está, no entendemos el valor de la cruz, no entendemos el valor de todo esto. Lo que Donnie dijo acerca de Judas es muy cierto, no entienden el valor de Cristo ni el valor de lo que Él vino a hacer. Él vino para redimirnos, Él vino para buscar y para salvar todo lo que se había perdido, todo lo que Él hizo. Pablo dijo, lejos, él quiere decir que aparte, a pesar de todo lo demás, estoy determinado a no saber nada entre Jesucristo y este crucificado. Amén. Gloria a nuestro Dios. Es una decisión Aleluya. judicial. Él puso las opciones en una pesa, en una balanza, y Él mostró a propósito enseñar y predicar ni a nada que no fuese Jesucristo. Fue una decisión moral y Él vio que necesitaba tomarla. Él vio el valor de lo que la fe en Cristo y la cruz podía traerle a la gente, y Él sabía que la fe de la gente, hermano Swagger, podía establecerse en el poder de Dios. 1 Corintios versículo 5, cuando enseñamos la cruz como el medio de vida y vivir, enseñamos la cruz como el medio de salvación, enseñamos la cruz como el medio del bautismo con el Espíritu Santo, enseñamos la cruz como el medio de sanidad. Todas estas cosas están disponibles a nosotros a través de lo que Jesús hizo.
pero ahora mostramos el valor de poner la fe en lo que Cristo hace, no en lo que nosotros hacemos, no en nuestro desempeño, no en algún tipo de rutina, ni en algún tipo de reglas que haya creado la religión, sino en una dependencia una dependencia en Cristo y lo que Él ha hecho. La predicación de la cruz, para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos, Amén. es el poder de Dios. Bien. No se puede ganar o negar. Puedo escuchar a gente en este momento por televisión preguntando esto, ¿por qué continúan hablando acerca de un madero? Tenemos los correos y los recibimos, ¿por qué continúan hablando de el madero? Bueno, el hecho es de que ellos no entienden que no estamos hablando de un madero. Estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz, y eso no solamente nos salvó, sino que eliminó el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y mi pregunta a ellos es, ¿cómo no pueden hablar ustedes de ello? Así es. No podemos hablar de lo que Él hizo por nosotros lo suficiente. Podemos hablar de lo que Él hizo al romper el pecado sobre nuestras vidas. Lo que Él hizo es exactamente lo que estamos enseñando y predicando, porque es lo único, como dijo el hermano Dave, es lo único que funciona. Lo único que necesitan, sí, y no se puede avanzar en la vida sin un entendido de la cruz. Dicen, hacen la declaración que tenemos que ir más allá de la cruz. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Miren, yo escuché a Anne Trotter, el ir más allá de la cruz, y usted se aparta. Así es. Lo que Dios ha hecho para traer redención a la humanidad es lo que Jesús vino a hacer. Y Él lo logró en el Calvario. Literalmente estableció el nuevo pacto con todos sus beneficios en la cruz del Calvario. Él lo estableció para nosotros. La resurrección lo hizo. Ese pacto fue establecido por su muerte en el Calvario. Así que predicamos su muerte, su sepultura y su resurrección. Predicamos su ascensión. Pero el evento del Calvario es lo que nos redime al Padre. Nuestra fe está en eso. Y hasta que nosotros comencemos a aprender el valor de ese evento, nuestra fe va a ser puesta a un lado y acá y allá. Y eso es lo que le está sucediendo a la iglesia. No tienen ancla, y nuestro mensaje de Cristo y el crucificado suplirá esa ancla para el alma, que si ellos se entregan a ella, cambiará todo acerca de su vida, cambiará su experiencia cristiana y lo hará dependiente de Dios, pero también soltará el poder de Dios para su vida y su vivir todo y cada día. Eso funciona. Así es, funciona. Es la única solución. Sí. No hay otra solución para el pecado. Solamente. Correcto. No es uno de muchos. Aún Pablo mismo dijo, yo predico a Cristo y él crucificado, no a Cristo y él resucitado. Él aún hasta lo dijo. Así es. No estamos en contra de la resurrección, para nada. De ninguna manera. Es parte de todo el proceso, lo necesitamos. Es evidente de que la cruz hizo lo que se suponía que debía hacer. Así que nos gloriamos en la resurrección. Gracias a Dios por la resurrección. Pero si no hay crucifixión, no hay redención. Y si no hay crucifixión, no hay nuevo pacto. Y si no hay nuevo pacto, aún estamos perdidos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Jesús murió en el Calvario para pagar la pena de nuestro pecado y hacer disponible vivir para Dios libres del poder del pecado ahora mismo por medio del poder del Espíritu Santo. Franklin Graham me llamó hace unos meses atrás y yo nunca lo había conocido antes. Y yo no estaba en la oficina y él llamó al otro día. Y me decía, hermano Schwager, yo tuve que partir unos días hace unas semanas atrás. Y me dijo, yo encendí la televisión y me dijo, escuché que ustedes en su programación estaban presentando sus mensajes o el mensaje. Y él me dijo, usted está predicando la cruz, algo que no escuchamos más. Ya no se escucha esto. Y yo le dije, bueno, Franklin, yo creo que hay algunos que sí lo están haciendo. Y me dijo, no se está predicando la cruz. Pero esperamos que algunos están empezando a despertar. Así es, hermano Schwager, y tengamos cuidado porque hay muchos, y Donnie lo conoce aún mejor que yo, aún hay muchos que predican la cruz para salvación. Eso es.
Eso aún se está Así haciendo. es. Pero de lo que estamos Así hablando es entender lo que ese evento del Calvario produjo para la vida diaria, para todo cristiano, para todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Y yo creo que no solo están escuchando, sino que están experimentando lo que Dios puede hacer en su vida cuando su fe está en Cristo. Yo me convierto en un dependiente, Él se convierte en mi verdadero Señor, en Así vez de que es. yo Así acepte es. algún tipo de sistema, de religión. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz no sea hecha vana. Él nos dice en ese versículo lo que es el Evangelio. Así Lo que es. es el Evangelio, claramente, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Y eso desecha todo excepto la cruz. Y lo van a escuchar, y van a creerlo. Yo creo que vamos a ver ese avivamiento. Eso Yo es. creo que vamos a Yo lo ver creo un derrame también. del Espíritu de Yo lo Dios. creo Yo también. creo que vamos a poder dirigir a la gente, a un remanente, a vivir para Dios. Yo lo creo. Va a suceder, damas y caballeros. Solo más les vale mejor prepararse para todo esto hoy y comenzar a creer y a orar para que suceda, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar de su Espíritu en estos Eso últimos es. días. Y cuando lo haga, va a encontrar a un pueblo, a un remanente que quiera Así creerle en el hecho de lo que Él ha hecho por Así nosotros. es. Va a suceder, Eso viene. ya viene. Aquel ya que viene. está en nosotros es mayor que aquel que está en el Ya mundo. viene, así es. Así es. Alguien hoy en día, hay muchas personas que están cansados realmente de no ver nada que realmente funcione. Mucha gente con dolor hoy en día. Hay mucho dolor en el mundo hoy. Y yo no conozco nada más que pueda sanar un corazón roto, que pueda sanar ese corazón herido en el interior. No conozco algo que no solamente pueda sanar porque está ese dolor, pero también les falta algo. Antes de yo ser salvo, yo sabía que tenía que haber algo mejor que simplemente existir viviendo día tras día. Y hay muchas personas, Isaías 55 nos habla de por qué gastamos el dinero en las cosas que no satisfacen, ¿verdad? Satanás cobra un precio muy caro que realmente no satisface. Sí. De hecho, hace daño, destruye. Ha venido a matar, robar y destruir. Pero gracias a Dios que hay una respuesta. Habrá millones de personas que van a decir, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando estoy sirviendo, cuando doy mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, nada de eso satisface. Pero hay uno que puede sanar un corazón roto. Sí. Esas iglesias que usted y demás están mencionando, que no están aquí aún en esta noche, están yendo a predicar a esas iglesias y están predicando la cruz, ¿no? Así es, hermano Swagger, le quiero recordar que muchas de esas iglesias han sido influidas por el SBN, por el programa radial hace años y ahora por la televisión, y ahí es de donde reciben su aprendizaje, de ahí reciben su aprendizaje y su apoyo en cuanto a verdad espiritual. Y yo estoy feliz y necesita Muy suceder bien, más y así más. es. Pero lo que uno está pidiendo, un avivamiento, va a barrer por toda esta nación. Donny habló de esto el domingo. Yo aún lo creo, hermano Donny. Van a conducir aquí por Blue Bonnet. Algo va a impactarlos, pero va a haber un mover del Espíritu Santo. Isaías dijo que hay que engrandecer las tiendas, que extiendan las cortinas de vuestra habitación. No se detengan. Hay que agrandar los estados y hay que seguir adelante pidiendo a izquierda y a derecha, y vuestra simiente heredará Eso es. a los gentiles y hará que las ciudades desoladas estén habitadas. Ya viene. Ya Eso viene. va a suceder. Ya va viene. a suceder. Va a Amén, suceder. gloria a Dios, ya viene y tenemos que prepararnos, tenemos una responsabilidad, tenemos que llegar a estas reuniones de oración, tenemos que arrodillarnos en casa, pero primero y antes que nada tenemos que creer que Dios lo va a hacer, tenemos que creer que Dios lo va a hacer, y todo se ve muy mal, todo se ve como que no puede hacerse. Pero ahí es Claro cuando que Dios puede suceder, brilla y claro que resplandece puede más en suceder. medio de las tinieblas. Él puede llegar y ya Ahí viene. es cuando Él Ya llega. viene. Ya viene. Yo lo creo. Yo lo creo. Alabado Dios. Puestos de pie, por favor. Amazing grace, how sweet
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. One more time, praise God. Una vez más. For His grace.